Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la radio. ¿En serio? Un día más de verano, un día con alta calor. Aquí nosotros también estamos con un poquito de calor. Y bueno, como siempre, este programa de todos los viernes, el show de los hijos pródigos. Volvimos a casa. Oye, ese hola hola es marca registrada del Hijos Pródigos. Hola hola. Hola hola hola. Bueno, a todos los que nos están escuchando, recordarles que este es un programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Ministerio Camino, Verdad y Vida, que se encuentra en Bellavista 4684. Por si usted está interesado en conocer más de Dios, saber qué es lo que dice la Biblia, si está interesado en todo esto que es Dios, usted puede ir a acercarse allá y nosotros gustosamente vamos a recibirle y vamos a guiarle por lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Tenemos culto los miércoles a las 20 horas. Los varones se juntan el día jueves, también a las 20 horas. Las damas a las 16 horas el día viernes, y los jóvenes estamos en receso. Por ahora, vacaciones. Pero en febrero ya es más probable que... No es probable. Empezamos a trabajar y a hacer varias cosas. Y el domingo es el culto ya general, a las 11 horas, para que si está interesado en conocer más de Dios pueda ir a acercarse a esta iglesia y conocer más de Él. Bueno, en esta oportunidad me tocó a mí estar de jefe. Tenemos ahí al ex jefe. Que ha sido relegado a la posición de camarógrafo. Está siendo camarógrafo. Ha sido rebajado. Está de camarógrafo en esta oportunidad. Un golpe de estado. Hemos hecho un motín. Sí. Misión atentado acá. No se le permite hablar al camarógrafo, por favor. No te vamos a echar. No te vamos a permitir que estés aquí después. Bueno, como les decía, me tocó a mí estar de jefe y nos acompañan los mismos panelistas de la semana pasada, así que si escucharon el programa pasado, El grabado, el falso. deberían saber quiénes son, y vamos a presentarlos a cada uno. Vamos a comenzar por la única lady aquí. La lady, la señorita, la inigualable. Como dicen La mis Miss. compañeros, dicen lo más parecido a una Entre mujer. comillas. Soy yo, gracias. Saludos amigos, hermanos que nos están escuchando. Esperamos que este sea un programa de bendición para ustedes. Como vieron en alguna fotito en las redes sociales, nos preparamos para que no crean que venimos acá así como a tontas y a locas. Bueno, vengo de loca, pero nos preparamos, ¿ya? Así que esperamos que sea un programa de bendición para ustedes. Así es. Vamos a seguir con uno de los hermanos David. Hello, how are you? El chico pequeño. ¿Por qué chico pequeño? Gran pequeño. El chico David. Buenas noches, espero que nos estén escuchando, que sea un tema importante dentro de la vida de todos nosotros, de hecho que nos va a tocar en algún área de nuestras vidas este tema, ya que inconscientemente podríamos caer. Entonces, presten mucha atención a lo que queda del programa. Así es. Y por último, aquí nuestro técnico que está tratando de transmitir en Facebook. Está dejando la parada. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente, y en este momento estamos trabajando para ustedes, estamos tratando de arreglar la señal para que aquellos que nos acompañan por internet puedan también escucharnos en un momento más. Así que por favor tengan paciencia. Sí, recordarles que están escuchándonos a través de la señal de radio 90.1 en Antofagasta, y que también pueden escucharnos en Tocopilla en la señal de radio 95.1, y también pueden hacerlo a través de la señal que sale desde internet, que es www.jerusalenlaradio.com, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de la página de la Radio Jerusalén, que es Jerusalén la Radio, y en un momento más, creo que como en Tipo 9:30, un cuarto para las 10. casi terminado el programa,
a través de nuestra página del Show de los Chicos Pródigos. En todo caso, nuestro camarógrafo está grabando el programa, así que después lo vamos a subir a YouTube y ahí pueden escuchar el programa y buscar todos los otros programas que hemos hecho. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy día. ¿Cuál es el tema de hoy día? El tema de hoy día... nos sacó canas en la pauta. Queremos contarles Sí. que casi nos matamos en la reunión de pauta. Pero sobrevivimos Derramamiento de a la sangre. guerra. Hubo de todo. Hubo combos iban y combos venían. Sí. De hecho, todavía me duele. Ya. El más machucado fue el Mamá Axel. pateado. Ya. Pero bueno, este fue un tema que yo pensaba así como introducirlo, y hace unos meses nosotros también hablamos sobre el tema de la reforma, que se cumplían 500 años para la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Las solas. Y, claro, por el tema de las solas. Dentro de esa reforma salió estas 5 frases que fueron y son de importancia hasta el día de hoy para la iglesia evangélica, que son las 5 solas, que son 5 frases que resumen lo que es lo principal para la iglesia, que es que solo a través de Cristo se obtiene la salvación, solo que es por fe, que es por gracia. Pero en este programa nos vamos a enfocar en una sola. Solo. En una sola. En una sola solamente. En una sola. Y es la sola Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué quisimos enfocarnos en esta sola? Es porque a través de lo que discutíamos en la reunión de pauta y en lo que conversábamos, nos dábamos cuenta que todos, en algún momento, toda la humanidad, tanto como en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro, ha en algún momento sustituido a Cristo. Ha permitido que otra persona, otro objeto o otra cosa tome ese lugar que le corresponde a Dios. Y de eso que es lo que vamos a comenzar a hablar ahora. No sé si alguien quiere... De hecho, cuando conversamos en la pauta, llegamos a la conclusión de que la naturaleza humana, nuestra naturaleza desde hace siglos, desde que comenzamos a existir, es de buscar lo sobrenatural, lo trascendental, algo que sea como superior a nosotros, que logre tal vez explicar esas cosas que no podemos entender. Incluso en la ciencia hay ciertas personas que han dicho que hay cosas que no pueden explicar, que simplemente no saben de dónde salió y que tiene que haber sido algún ser superior. Y lo vemos, no sé, pues en civilizaciones antiguas que tenían ellos sus deidades, por decirlo así, con ese fin de buscar la trascendencia, lo superior, algo que vaya más allá de nosotros mismos. Claro, lo sobrenatural. Claro. Quiero explicar lo que Benjamín introdujo como la sola de Cristo, para recordar. Dice, la sola de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y se fundamenta en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Disculpen. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahí nos dicen que solamente en Cristo hay salvación. Y fundamentando también lo que dice Fabi, hice la tarea y comentan de que los registros ya arqueológicos y los registros fósiles, por decirlo de una manera, que si la historia, si están bien datados con el tradicional carbono 14, orgón, depende del sistema de datación, dice de que se encontraron objetos aproximadamente 500 a 200 años antes, desde ahora. Y en África 70.000 años, que se encontraron también rituales de restos fósiles de hombre león, de la Venus, que se hacían rituales ya en esas fechas, ya tan tempranamente. Una de las cosas que conversábamos, y fue lo que trajo mayor contienda ese día, es que, claro, la Biblia, por un lado, y lo que comentaba Benjamín, nos habla de la sola y solamente Cristo, pero a lo largo de la historia nosotros hemos visto, o vemos a lo largo de la humanidad hoy en día, muchas veces no es así.
de alguna forma nosotros, no sé, para los que llevan tiempo acá en Antofagasta y pasan por calle Valdivia, vemos ahí las animitas de Evaristo Mon, cómo la gente en vez de acercarse a Cristo busca tal vez lo mismo que podríamos tener en Dios, lo buscan otras personas. Y ahí caemos en distintas creencias, distintas religiones, no sé, las animitas, los santos, y aunque suena absurdo si ya conversamos, lo que pasa con Star Wars, que era una serie, hoy día pasa a ser prácticamente una religión donde mucha gente se acerca a eso para creer en ello. La de los Jedi. O acá al lado de los vecinos que conversábamos ese día, los maradonianos. O sea, ya de alguna forma, cuando la Biblia nos habla que el único Dios es Cristo, pero de una u otra forma en el mundo siempre se están levantando distintas cosas y la gente se aferra a eso. Claro. Y es porque, como mencionamos, en el ser humano hay una necesidad de Dios. Y nosotros en este buscar, en tratar de llenar ese vacío que tenemos, vamos buscando y encontramos quizás lo más fácil, buscamos quizás a nuestra propia manera intentando satisfacer esa necesidad. Exacto, o sea, vemos registros muy tempranos de los primeros humanos ya haciendo rituales con la diosa de Venus, la diosa de estos hombre león, y empezamos incluso, decía que mucho más antes empezaron con los rituales mortuorios, de empezar a enterrar con las cosas, con la comida, con la ropa, porque ya estaban pensando en que había otra vida o que te tienes que ir a otro lado. Entonces ya están pensando, el hombre, pese a que incluso no tenían el tema de la escritura, porque el tema antes se transmitía de vocabulario, oralmente, ya estaban creyendo en cosas antes de la escritura. Entonces es bastante difícil verificar o testificar o comprobar, excepto por objetos, las deidades antiguas. Y hay un suceso bien importante que nosotros lo vemos en el pueblo de Israel. Les voy a leer el versículo, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, si nosotros vemos ahí, vemos a un pueblo de Israel que había visto maravillas de manos de Moisés. O sea, Moisés ha ido al monte a estar en su tiempo de intimidad con Dios, y lo primero que hace el pueblo, ya, necesitamos adorar algo. Y automáticamente cae en él levantar una imagen. O sea, no es algo que ocurre tal vez solamente por verlo así fuera del pueblo de Dios. También vemos esto dentro del pueblo de Dios, como el hombre en sí mismo tiene la necesidad de buscar algo. Y muchas veces ese buscar algo, ese necesitar, lo lleva por caminos que no son los correctos. Porque como decías tú, solo Cristo. Sí. Y eso no deja de excluir al pueblo cristiano. El pueblo cristiano cae inevitablemente en temas de idolatría, y muchas veces nosotros lo enseñamos a los adolescentes, a los niños, incluso a nosotros mismos, cosas tan comunes como, oye, está ahí el tema del tiempo que ocupa en tu vida, en la televisión, en el internet, que llega a ser parte de tu vida como una deidad, porque no puedes vivir sin... Es como que hoy en día no podemos vivir sin el celular. Amén. Estamos sin el celular. Amén. Y es como que te sientes desnudo en el mundo, como que te falta un miembro de tu cuerpo. O sea, estás desconectado de todo el mundo. Incompleto. Y eso es importante porque ahí empezamos a ver cuál es la importancia que tiene cierto artefacto, cierta situación o cierta persona en tu vida. ¿Qué importancia? ¿Dónde está? ¿Cuál es el esquema dentro de tu organigrama que se posiciona? Claro. Y finalmente es lo que venimos hablando, porque venimos a sustituir el lugar que le corresponde a Dios. Con estas cosas que finalmente son cosas pasajeras. Que nosotros mismos creamos de repente, claro. Que son cosas que el mismo hombre ha formado o lo ha divinizado, por decirlo así, para poder cubrir esta necesidad de algo. Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré, cantando juntos. Hola a todos los que nos están escuchando, ya estamos de regreso aquí en el show de los hijos pródigos. Volvimos a casa. Así es, Fabi. Atenta. El Hugo está metido en Facebook, el Axel en el celular. En las notas. Nomás. Puro chamuro. Porque yo hice mi tarea. Y la Fabi lo que está. Ya.
Bueno, como mencionábamos en el bloque anterior, estamos hablando de que muchas veces nosotros, los humanos, y que ha estado desde los principios de la humanidad, el hecho de que buscamos a personas, cosas que empiezan a tomar el lugar que les corresponde a Dios. Y antes que sigamos con el tema, vamos a dar un saludo a los... ¿verdad? ¿cómo se dice? Los pasajeros. A los pasajeros que están ¿En la línea? Claro, en la línea era la 300 algo. 303 de Pablo Ibacache. Que están en el auto de Pablo Ibacache. Así que un saludo para todos aquellos que nos están un saludo a todos escuchando. ustedes, que Dios les bendiga. Exacto. Y que Gracias, este tema Baxter. pueda ayudarles y bendecir sus vidas. Y desde Facebook igual nos estaban escuchando y nos estaban haciendo unas preguntas, pero ahí los vamos a responder. Hugo mencionaba que que hubo un momento que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro cuando salió de Egipto, y Moisés, toda esa historia. Todo eso que ustedes Que ustedes conocen. Eso mismo. Que ustedes vieron en la Lo pueden novela. encontrar en Éxodo 32 o en el capítulo 27, parece, de Moisés. Claro, de la serie. Cualquiera de las dos cosas. Era Éxodo 20 del 3 al 6, dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy el Dios celoso, que castigo con la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen. No, era el Éxodo 32 donde relata cuando hacen el becerro de oro. Pero igual ahí habla de hacer Claro, imágenes. de lo que estamos hablando, pues, de ocupar algo que sustituya el lugar de Dios. Y eso se lo dijo el Dios antes, y aún así Dios, El día de hoy. aún así Dios, no en el Éxodo, Ah. en el 30 igualmente hacen el becerro. Claro. Sí. Y eso, para que igual que la gente que está escuchando entienda, antiguamente los pueblos, casi todos los pueblos tenían ídolos, imágenes, estatuas. Que y- representaban dioses. Que representaban dioses. Egipto, de hecho, el pueblo de Israel salió de Egipto y Egipto tenía un montón de dioses, y Claro. cada uno era distinto, una distinta imagen y todo eso. Tenían dioses de palo, de fierro, de cemento, de yeso, De de madera, cualquier de cosa, todo. eran muchos dioses. Entonces, ellos cuando salieron, cuando el pueblo salió, estaba acostumbrado a vivir viendo esas imágenes, esos monumentos. Entonces, como mencionábamos en el bloque anterior, nosotros estamos, la humanidad está acostumbrada a buscar esa necesidad, a buscar eso sobrenatural, y lo transfiere o lo coloca en estas cosas. Y hay veces que incluso en esa imaginación humana, Dios, el hombre crea dioses malos, como el dios de las moscas, Moloch, Baal, y así empezamos a enumerar dioses que en el fondo son crueles, son malos. Y eso igual habla mucho de la humanidad, de cómo somos, qué queremos, qué proyectamos. Claro, el dios de la guerra, Dios de la guerra, dios de la muerte. Dios de la muerte. Claro. O sea que Zeus y Thor y todo eso son malos. Ah. Ya no puedo ver los Vengadores. Thor era bueno, Thor era bueno. Thor es bueno, ¿no? Disculpen mi herejía, Pero su hermano. hermano, ¿no? Lo que es malo. Lo que es malo. Pero Ya. también me llama la atención, así como para ejemplificar, que durante toda la historia siempre buscamos sustituto de Cristo. Bueno, no solo el pueblo, sino que nosotros también. Pero en el pueblo hay una historia interesante en Deuteronomio 34:6, que habla acerca de cuando Moisés murió. Y dice que, bueno, nosotros siempre, bueno, no sé si todos, pero nos han enseñado que cuando Moisés murió, Dios lo enterró y nadie sabe dónde lo enterró. ¿Y por qué lo hizo? Espérenme, déjenme leer esta Sí, pues parte ahí está que buscando tan el hermosa. por qué, ¿A dónde el por era? qué. Ah, ya me acuerdo. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 127 años cuando murió.
Entonces, ¿por qué lo que siempre se nos ha enseñado es que Dios quiso hacer eso para evitar esto mismo, por la idolatría? O sea, el pueblo iba a ser capaz de si tenía una ropa de Moisés, iba a ser ahí un santito de Moisés o una estatua del Dios Moisés, y se iba a empezar a desviar la atención de lo que realmente era importante, que era Dios, y le iban a poner en un hombre que obviamente fue usado por Dios, que fue un profeta, como dice acá, como nunca después hubo otro. Pero el centro de la vida de Moisés era Cristo, por lo tanto todos deberían seguir a Cristo, no a Moisés. Y eso te habla un poco de un Dios de amor y de misericordia, porque Dios conocía cuál era la debilidad de su pueblo. Tal vez podría simplemente no haberle importado y dejarlos que se perdieran, pero Dios amaba tanto a su pueblo que lo guardó de eso, Claro. porque al final el propósito era guardar al pueblo para que no se desviaran levantando otras imágenes. Pero es que Dios le dijo un montón Pero los conocía. un montón de veces al pueblo. Incluso en Habacuc dice: ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, la imagen fundida, maestra de mentiras, para que el hacedor confíe en una obra que hace ídolos mudos? Sí. Entonces empezamos, le ha dicho de una y mil formas: no quiero ídolos. Pero es tanto su amor y conocía tan bien a su Exacto. pueblo que él sabía que probablemente lo iban a hacer. Para decirle Claro. una y mil veces. Y por eso, y lo siguió guardando, o sea, Exacto. lo escondió para que ya no se desviaran y Yo siguieran creo que tras de hasta él. la ropa de Moisés desapareció, porque Sí. yo creo que si encontraban un zapato de Moisés, iban a hacer ahí el santo zapato de Zapato Moisés, y lo Moisés. iban a pasar por el pueblo así, bendiciendo a todo el Sí. mundo con el zapato. No, y una cosa que sucede a lo largo de la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, uno ve que lo primero que dice Dios, cuando llegaban a un pueblo, eliminen a los ídolos, Claro, saquen Los esto, altares. no guarden esto, hagan esto y esto. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? todo lo contrario. Los dejaba, guardaba las imágenes, guardaba No, y eso hace- que Dios les decía: no, saquen eso porque les va a hacer mal, les va a traer maldición a sus vidas, no les va a ir bien. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Lo dejaba ahí. Ahora, una de las preguntas que nos planteamos con respecto a eso es: ¿por qué? ¿Por qué para el hombre le es tan necesario muchas veces levantar imágenes y le es fácil seguir otros dioses? ¿Por qué ocurre eso? Por Entonces, Tomás, por el santo Tomás. yo creo que una de las razones es porque creer en Dios implica desarrollar tu fe. Porque tú tienes que creer que alguien que no ves está contigo en todo tiempo. Claro, y que es el artífice de todo. Pero no lo ves. Claro. Pero en cambio, cuando tú tienes una imagen, tú lo ves, aunque tú sabes que la imagen tal vez la hiciste tú mismo, pero ahí está tu Dios. Entonces, muchas veces el creer en Dios implica desarrollar la fe y nos es más fácil irnos por el camino más sencillo. O sea, yo lo veo ahí. Y yo creo que la otra razón por las cuales muchas veces levantamos también dioses y ídolos es porque seguir a Dios también cuesta, porque seguir a Dios implica un cambio de vida, un cambio radical en tu forma de ser, renunciar a ti mismo, cambiar tus valores, cambiar tus principios, dejar que Dios te moldee, pero entretener un Dios que me quiere, que tal vez yo pienso que me quiere cambiar, que me quiere moldear, tal vez me es más fácil yo diseñar mi propio Dios. Claro, a mi pinta. A mi pinta. Claro, que finalmente va a ser lo que yo quiera. Claro. No va a pedir, no me va a exigir más de lo que puedo yo, dar. Claro, y de lo que yo esté en mi zona de comodidad. Yo creo que todos somos un poco así como el discípulo Tomás, que vivió con Cristo, que estuvo, durmió, comió, conversó, se rió, se bañó con él, pero a pesar de eso, cuando lo vio resucitado, él no creía que era él. Entonces él quería ver los agujeros de sus manos y ahí recién creyó que era Cristo. Entonces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, que tal vez hemos visto los milagros de él en nuestra vida, que tal vez hemos caminado con él, hemos visto que él ha hecho cambio en nuestra vida, pero aún así nuestra naturaleza humana nos hace querer ver algo. Y tiene que ver un poco con el ser racional, porque ya, no lo veo, pero está. Pero no lo veo, pero está. Me dice que para tener, tengo que dar. O sea, no tiene mucha lógica como Claro, forma de es como vivir. medio ilógico Si yo quiero para- ser el primero, para- tengo que servir, tengo que ser el último. Entonces, cuando uno empieza a ver claro, de verdad, el seguir a Dios como corresponde, demanda desarrollar una fe y cambiar tu estilo de vida. Pero en cambio, si yo lo moldeo a mi pinta, no hago nada. O sea, ese es mi Dios y vivo como yo quiero. Total, yo lo creo. Una de las respuestas bíblicas con respecto al por qué uno levanta dioses, dice en Gálatas 5, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidad. Estamos hablando de la naturaleza del hombre.
Entonces la naturaleza del hombre tiende a eso. Entonces nosotros como humanos, como personas naturales, vamos a tender a la idolatría, a todo lo malo, a todo lo perverso, a todo lo tergiversado por Dios. Entonces cualquier cosa apartada de Dios tiende a eso. Yo creo que también algo de por qué la gente o buscamos nosotros un Dios pequeñito o un símil de Dios o un sustituto de Dios, es a veces momentos de necesidad. A veces hay gente que está enferma, que no sé, tiene un familiar enfermo, que tiene problemas graves económicos y recurre a cierto santo, a cierto Dios o a cierto lugar o a una superstición, a una manda, lo que sea, por inmediatez, o sea, porque se necesita ya una solución para eso. Claro. Pero nosotros hemos aprendido durante nuestra vida en el Evangelio que con Dios las cosas no son a nuestra pinta, que no son en nuestros tiempos. Entonces, cuando no sé, tú estás en una enfermedad y alguien te dice, espera el tiempo de Dios, es como, ya, córtala. Pues, o sea, si llevo esperando 5 años el tiempo de Dios y no pasa nada. Entonces ahí va la madurez también de nosotros de entender y de saber que cuando estamos en los caminos de Dios somos guiados por Él y en sus tiempos. En cambio, una persona que no conoce a Dios necesita rápido, porque nosotros somos así, queremos rápido la comida, rápido esto, Lo rápido, plástico, todo rápido. todo plástico. Claro, entonces, ¿qué es más rápido? No sé, pues tener una patita de conejo, o no sé, poner la ruda, no sé, son cosas que... O ese que decía el pato, que me vaya bien, que me vaya Claro, bien. cosas como a nivel cultural que hagan que la cuestión cambie así de un rato para otro. Claro. Y no es así, po, la vida no es así de mágica y tan maravillosa como en la tele. O como cuando, ¿quién vio los Piratas del Caribe? Cuando decían, cuando la mancha negra y todos empezaban, papá, y se empezaban a escupir al suelo, daban vueltas. Ah, sí. Son cosas de marino. Entonces, cosas de rituales, son rituales. Sí. Claro, tocar madera. Exacto, el toca madera, o sea, Ahí están tocando cuando se te va a pegar el Espíritu Santo empiezan a tocar madera, así. Y todas esas cosas Muchas no cosas. es verdad, Sí. eso lo siento. Claro, son Invenciones humanas. Claro, cosas que, como hemos hablado casi todo el programa, cosas que el hombre, el ser humano, ha buscado en en algún momento de su vida, encontrar eso sobrenatural, encontrar esa respuesta a esa necesidad, y que finalmente ha terminado en todo esto, pues, en estos ritos, en estas imágenes, que finalmente no sirven para nada. Una de las discusiones que se nos generaba este día también era ¿qué pasa con nosotros como iglesia evangélica? Porque, claro, cuando nosotros hablamos No, nosotros no hacemos esas cosas. No, Somos santos. somos todos santos, Somos santos. inmaculados. Cuando nosotros, a ver, Brilla la luz. hablamos de endiosar, no nos referimos a que yo diga, ahí está mi Dios, sino que nos referimos más que nada cuando yo le doy a otra cosa o a otra persona el lugar que le corresponde a Dios. Y muchas veces nos ha pasado que nosotros como cristianos, si estamos pasando por alguna dificultad, muchas veces como que nos esperamos que alguien más ore por nosotros y nosotros preferimos no pagar el precio de orar y buscar a Dios. O cuántas veces nos pasa que estamos toda la semana sin ni siquiera leer la Biblia para buscar a Dios, y esperamos que el domingo el pastor ojalá haya ayunado harto, haya orado harto, para que venga con una palabra pero poderosa. Pero nosotros no vamos a Dios, tal vez La palabra no para mí. tenemos tal vez en la casa la imagen ahí de nuestro pastor, pero esperamos que muchas veces otras personas nos den el alimento que nosotros podríamos buscar en Dios. Y muchas veces nuestra vida es así, nos vamos con que mi palabra es domingo a domingo, domingo a domingo. O tal vez un seminario, Claro. un artista internacional o un pastor internacional Claro. que esperamos así, pero y que nos toque, que ore por A ver, nosotros sí. para que nos santifique todo el año. Hay que claro, porque yo creo que es válido, porque cuando uno ve que una persona tiene Ya un es bíblico llamado, un porque ministerio, la es bíblico. sí. Por El mal. problema es cuando nosotros comenzamos a depender de eso y no tenemos el tiempo de intimidad de Dios y llevamos nuestra vida en retiro, encuentro, congreso, Exacto. culto, y no hay un buscar a Dios, porque es bíblico que un hermano ore por mí. otro, claro. Pero el asunto es, ¿le estoy dando el tiempo a Dios o me estoy conformando con la palabra del domingo, con el show de los hijos pródigos? Amén. Amén. Me estoy conformando con la oración de los pastores, de los líderes, pero yo no estoy buscando a Dios, que es lo que tal vez mucha gente hacía con Moisés. O sea, tal vez veían a Moisés, veían a Dios, por lo tanto me quedaba con eso, y por eso Dios dijo, mejor me lo llevo. Entonces, tal vez nosotros no tenemos la imagen, pero nuestras actitudes nos muestran que de alguna forma estamos
endiosando, idolatrando a ciertas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Sí, y otra cosa importante es que nosotros no decimos, este es mi Dios. ídolo, este es mi Dios, y como dice Hugo, nosotros nos vamos a decir, voy a esperar que el pastor, es como que lo hacemos inconscientemente, no decimos exactamente, esto es así. Claro. Sino que inconscientemente nuestras actitudes, nuestras decisiones comienzan a desviarse y a inclinarse por otras cosas. Yo quería comentar una que estuve leyendo de la reina de Sabá, ¿la conocen? Sí. La reina de Sabá, exactamente, es la reina, una reina árabe que no era cristiana, pero sabía de alguien cristiano que tenía mucha sabiduría, que fue donde el rey Salomón. Podemos ver de gente que no es cristiana, que acude con mucho deseo, y dice que le pagó hasta $60 millones ahora del año 2010 al rey por su sabiduría, por el tema de Dios que le da a Salomón. Entonces, lo que decía Hugo, en el Antiguo Testamento, donde Dios no estaba en partida para todos, solamente para algunos, se veía que estas personas acudían a estas personas porque no había otro medio. Y hoy en día que tenemos a libre disposición a Dios, que es mayor que Salomón en cuanto a sabiduría, no acudimos a él, a Dios mismo. Entonces estamos en esa problemática, y ahí entramos, como estábamos hablando de problemas de idolatría, donde necesitamos ver a alguien, pero tenemos a Dios, tenemos para a quién acudir, quien tiene toda la sabiduría, quien tiene todo el poder para resolver la problemática que estamos pasando. Sí, me recordaba igual de cuando la Fabi mencionaba, ya no igual lo que dijiste, pero mencionaste algo. Pura tontera. No, pero es un versículo que igual lo dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro. Él dijo, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. No le dijo que él como que tenía que hacer otra cosa para poder ver, o ver para creer, sino que cree y tú vas a ver recién la gloria de Dios. Nosotros funcionamos al revés. Vemos y después Claro. creemos. Claro, pero Dios a veces es así, con nuestra mente, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pues Claro. sus caminos, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces tenemos que aprender a tener esa fe y a ponerla en práctica. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y ya seguimos con este tema. Ya volvemos. En la Biblia también a Dios no le gusta la idolatría, y que nosotros buscamos eso, pero porque es más cómodo, es más fácil, y Dios nos demanda tener una fe más activa. Él nos llama a ir a su manera, no a nuestra manera. Y ahora vamos a hablar sobre qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer Cristo, empezamos a hacer ese reemplazo de Dios. O sea, es un tema Sí. importante porque, bueno, para pasarlo así como la Fabi contó el ejemplo clave. ¿Cuál es? ¿Cuál? El de Juan el Bautista. Sí, porque en realidad vemos el ejemplo bueno de Juan el Bautista en la Biblia, de que él, a pesar de ser un hombre elegido por Dios y que la gente pensaba que él era el Mesías mismo, él siempre hablaba acerca de su pequeñez y que él estaba preparando el camino para el que venía después. Entonces yo creo que nosotros debemos ser así, porque muchas veces se acerca gente a nosotros cuando saben, o bueno, Claro, tal vez no o a saben los que somos pastores. cristianos, o a los pastores, a los líderes, a alguien, quizá una persona que está en necesidad y sabe que tú eres cristiano, tal vez se acerca a ti a pedirte oración por algún familiar, por enfermedad, por trabajo, etcétera, y uno lo hace, es bueno hacerlo, pero sería bueno también que nosotros empecemos a llevar a esa persona a Cristo, porque esa persona está reconociendo que nuestro Dios puede hacer algo especial, pero también tiene que reconocer que no somos nosotros, sino que es Dios, y que de hecho ellos también tienen acceso al Padre como lo tenemos nosotros. Entonces tal vez, sí, voy a orar por ti, pero para la otra oremos juntos, o para la tercera yo te enseño a orar y anda, ora tú en tu casa, para hacer lo que hizo Juan el Bautista de guiarlo. atraer a la gente, pero llevarla a Cristo siempre. Entregarle las herramientas que nosotros tenemos. Claro. Les leo una parte de Hechos 14 rapidito.
Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos y viendo que tenía fe para sanarla, dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Y lo que sale abajo es que después, cuando la gente vio estos milagros, comenzaron a llamarlos como dioses. Y les voy a leer, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Y dice ahí abajo que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron de entre la multitud dando voces de por qué hacían esto. Entonces ahí nos habla un poco del corazón de los apóstoles, lo que hablaban recién los niños, porque tal vez otro en su lugar dice ellos, tráigame más, Uvita. Claro, traigan uvita, traigan cositas. Empiecen a traerme cositas. Pero ellos tenían claro que no podían ser obstáculos para que la gente se acercara a Dios. Entonces fue a tal punto que rasgaron su vestidura diciendo, no somos nosotros somos hombres igual que ustedes. Aquí al que tienen que acercarse es a Cristo. Así es. Y por eso nosotros tocamos de un principio el solo Cristo, indicando de que solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo es el camino. Sí, de hecho quería leer un versículo que está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5-6. Dice, pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces acá podemos ver claramente que nuestro único representante ante Dios, nuestro único medio que nos puede acercar a Dios es Cristo. Claro. Porque no hay otra cosa que nos acerque que Él mismo. Y en Juan 14 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y yo creo que por más que nosotros, como cristianos, como evangélicos, o cualquier otra persona que profese otra religión, conozcamos personas que son buenas, que son influyentes, que son líderes importantes, nadie puede ocupar el lugar de Cristo, el que es el camino a Dios. Al final, yo creo que Dios pone personas en nuestras vidas para guiarnos, para ministrarnos, para hacernos llegar a Dios. Pero es importante que nosotros no desviemos nuestra mirada, que siempre nuestra mirada debe estar en Cristo, quien es el autor y el consumador de todo. Él es el verbo hecho carne, Él es el primogénito de la creación, es la preeminencia de la creación. Entonces puede que hayan personas muy buenas, puede que hayan pastores muy santos, profetas muy increíbles, Claro, no sé, puede que haya que veamos milagros, pero todos nosotros somos instrumentos de Dios, y el más importante es Cristo. Y hay un versículo en Hechos 4, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ya que habla de Cristo. Entonces, independiente de las religiones, las creencias, las doctrinas que puedan tener las personas, acá hay algo que es claro, que solamente en Cristo encontramos salvación. Y eso es independiente de lo que pueda profesar cada uno, pero solamente la salvación está en Cristo, no hay nadie más. A través de Él. A través de Él. Sí. Así es. Contestando algunas preguntas que también nos hicieron Que han por escrito internet. por la página de Facebook. Ya respondimos, de hecho. Ya respondí. De hecho, ya la respondimos ya indirectamente. Un hermano nos preguntaba qué pasaba con el Papa. Que está un tema muy importante en boga que Estuvo ya se en fue. Chile. Ya Sí, se fue. Está en Perú ahora. El Papa como ícono católico, como la máxima entidad. De hecho, estuve leyendo sobre el Papa. Pasémosla rápido. Dice, Sí, bueno ya, no tengo tiempo. No, Pero el ícono, el primero que empezó con el papado fue Pedro. Entonces él fue, como apóstol, fue el que inició toda esta cosa del... Es como el padre de la iglesia. como representante, que lo inició como figura. Entonces, de ahí empieza toda la línea de los papas. Y es un ícono, es un representante de Dios aquí en la tierra, que puede hablar inefablemente, como es la doctrina de los católicos, del Papa. Ahora, ¿qué opinamos con respecto al Papa, con respecto a la idolatría? Bueno, en realidad, para algunos católicos tal vez el Papa es una figura que es mucho más importante incluso que Cristo, y nosotros creemos que eso no está bien, porque para nosotros Cristo debe ser más importante.
más que nuestros pastores, más que nuestros líderes, más que el Papa, más que cualquier pastor o persona de preeminencia, es Cristo. Exacto. Entonces, esa es nuestra opinión, siempre tiene que ser Cristo el más importante, y damos gracias por gente que nos bendice a través de su vida. Para dejar claro lo que nombraba Axel, de que Papa es representante de Dios, eso es para la Iglesia Católica. Claro. Ya, para dejarlo claro, para que no vayan a pensar de que por ahí dando bote y que nosotros consideramos No, que el no, Papa... no. Entonces, para la Iglesia Católica, Claro. el Papa es un representante de representante, Cristo en la claro. tierra. Pero bíblicamente, independiente del estatus, del poder que tenga la persona, solamente hallamos salvación en Jesucristo. Amén. Sí. Exacto. Y vamos a ir cerrando este programa. Vamos a mandarle, no sé si Sí, Hugo hay puede ver saludos. si hay saludos. Sí, yo veo. Fabián. A Fabián Vélez le mandamos saludos, Marianela Obando, Constanza Olmos, que también nos están escuchando. Y bueno, a los hermanos que están viendo la Radio Jerusalén en vivo también. La consejería del edificio Almagro, que también nos están escuchando, que ahí la 90 puntos. Sí. A nuestros papis y a nuestras mamis, pues. No, mi mamá no está escuchando. Oh, tía María. Lamentablemente. Entonces, un saludo para todos ellos y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerde que este es un programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Ministerio Camino, Verdad y Vida. Porque es como el versículo. Esta iglesia se encuentra en Bellavista 4684 y puede ir a visitarnos si usted está interesado, si usted de la universidad queda ahí por el sector de La Vega. Así que ya, con esto terminamos. Nos estamos viendo la Próxima semana.